Chicos, ¿cómo están? Vamos a ver hoy el capítulo número 22 de nuestro curso de Derecho Romano 2, que se llama La Sociedad, de la institución jurídica que vamos a analizar el día de hoy. Ya saben, si ven que cambió la mirada hacia otro punto es porque estoy analizando el temario. Entonces vamos a ver el tema de la sociedad. Vamos a ver primero un concepto. Este concepto es de Marta Morino y Duarte, que es una eminencia en el derecho romano, al menos en nuestro país, que nos señala lo siguiente. Dice, es un contrato sinalagmático y de buena fe. Entonces, primero, ya lo estamos viendo, derechos y obligaciones por ambas partes. Es de buena fe, por el cual dos personas o más, hablamos que es una sociedad, puede ser bilateral o plurilateral o multilateral, ¿sí? A estas personas se les llama socios, se obligan recíprocamente a aportar bienes o trabajo. Estos bienes, ahorita los vamos a ver, también pueden ser bienes muebles, inmuebles, pueden ser derechos incluso. Para alcanzar un fin lícito y obtener una utilidad común. ¿Okay? Entonces es un fin lícito, una utilidad en común. Vamos a ver en el segundo punto de nuestro temario, nos dice elementos que lo constituyen, consecuencias de su carácter de contrato intuito personae. Entonces vamos a ver qué es eso en el derecho romano. Vamos a ver los elementos que lo constituyen. Dice, las partes, primero lo debe de constituir la manifestación expresa de la voluntad con la intención de constituir la sociedad. Dice, esto es para distinguir entre un contrato de una simple indivisión de bienes. ¿Vale? Las partes deben hacer aportaciones recíprocas que podían ser efectuadas por todos los socios, entonces hay que hacer aportaciones, hay que manifestar el tema de la voluntad, es consensual, hay que manifestar que quieres constituir una sociedad, hay que aportar un bien o un servicio a esta sociedad y el objeto debe de ser lícito, un objeto lícito, y todos deben de tener un interés en común. ¿Sí? Estos son parte de los elementos que constituyen la sociedad. ¿Cómo se clasifican? Bueno, aquí también Marta Morino y Duarte nos señala una clasificación. Nos dice en relación a su naturaleza, al fin que persiguen y a los bienes que comprenden. ¿Sí? Nos da 3 clasificaciones. Se nos dice, si nos fijamos en la naturaleza de las prestaciones, a su vez tenemos 3. Dice que la rerum, si el aporte lo constituían bienes; operarum, si la aportación estaba representada por el trabajo o una actividad de los socios; o mixta, que tuviera una actividad de los socios y además aportara un bien. ¿Sí? Eso es dependiendo de la naturaleza de la prestación, de lo que entregaban. Se subdividía en 3. En relación al fin perseguido, podrían ser lucrativas y no lucrativas. Obviamente, si perseguían una remuneración económica era lucrativa, y si estaba exenta de esta remuneración económica, pues era no lucrativa. La tercera clasificación, repetimos la segunda, las anteriores, según la naturaleza de las prestaciones, el fin perseguido, y esta última es respecto de los bienes, se dividía en 2. Universales o particulares. Universales, si la sociedad comprendía todos los bienes que tuvieran los socios, y particulares, pues bueno, a contrario sensu, si estas estaban constituidas por algunas cosas nada más, por determinadas cosas. ¿Sí? Entonces, recapitulamos. ¿Sí? Marta Morino nos dice que la clasificación de las sociedades puede ser según la naturaleza de las prestaciones, según lo que entreguen, si es un servicio, un trabajo o una cosa, o mixta. Según lo que entreguen, según la finalidad que persiguen dinero o no, quieren lucrar o no, y si lo que aportan en relación a los bienes que comprende es si aportan todo lo que tienen o aportan una parte
de lo que tienen. ¿Sí? Entonces hasta ahí quedaría esta clasificación que nos dice Marta Marino y Duarte en su clasificación de sociedades. Y pasamos a los deberes. ¿Qué deberes tenían los socios? ¿Qué derechos y qué deberes tenían los socios? Bueno, uno de los deberes era pues aportar, ¿no? Si ya se habían comprometido a un trabajo o aportar esa cosa, ese bien, pues aportarlo. Cada uno de ellos respondía por la evicción o por los defectos ocultos de las acciones aportadas. Igual que en la locatio conductio, ¿se acuerdan que vimos ahí al final la tercera clasificación, la operaris, donde pues, te entregaba una cosa para hacer una obra, y si estos materiales tenían algún efecto que pudiera resultar después de la elaboración, pues bueno, era vinculado al locator. Y en el caso de la evicción, pues lo vimos en el tema, en el primero, ¿no? En la rei rerum. Ahora lo estamos viendo acá, es una constante, como en el derecho, a algunas cosas que están funcionando en otras instituciones, bueno, son reutilizadas. Acá es así, cada uno de ellos respondía por la evicción y por los defectos ocultos de la cosa aportada. Cada socio respondía de su dolo y de la culpa leve en concreto. Entonces esos son deberes de los socios, ¿sí? Había que aportar la cosa, había que hacerse responsable de que esa cosa estuviera en óptimas condiciones, de que el trabajo fuera hecho como si fuera para sí mismo, con la misma diligencia. ¿Qué derechos tenían? Bueno, dirigir los asuntos sociales, es decir, tener participación de la sociedad. Regularmente encargaban a una sola persona a que lo representara o administrara la sociedad, pero tenían derecho de participar. Participar de las ganancias, pues si era con fines de lucro, pues tenían derecho a participar de estas ganancias. ¿Sí? Aquí nos dice que pudieran, de qué forma pueden dividirse o participar en estas ganancias. Puede ser que sea en proporción a lo que aportaron. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. La sociedad se va a constituir por 5 miembros. Cada uno va a aportar 20 pesos para hacer 100. ¿Sí? Vamos a suponer que obtienen una ganancia de otros 100 pesos. Pues bueno, si cada quien aportó 20 pesos, de esos otros 100, pues van a corresponder 20 pesos a cada uno. Pudieran hacerlo así. O si uno aportó menos, otro más, en cantidades proporcionales. Es como podían participar de estas ganancias, podían pactar o contratar en el contrato, redactar las estipulaciones a las que estaba sujeto. ¿Sí? Entonces, esa era una forma. Y respecto de los perjuicios, de las pérdidas que había, también era por partes proporcionales. ¿Sí? Había sociedades en las que un socio podía participar, lo normal era que participara tanto de las ganancias como que se hiciera cargo también de las responsabilidades y obviamente de las pérdidas de la sociedad, pero no necesariamente. Hay un ejemplo en donde podemos ver que solo se hacían partícipes de las ganancias, ¿sí? Pero siempre y cuando otros socios, y no solo uno, se hiciera partícipe de las pérdidas. En este caso, cuando después los doctrinarios estudiosos del derecho determinaron, más bien le pusieron un nombre a esta situación de que existiera un socio que solo se hiciera cargo de las responsabilidades de las pérdidas. Eso, bueno, era nulo, en la actualidad sigue siendo nulo, pero se le dio un nombre que era sociedad leonina. Ustedes van a estar escuchando a lo largo de su vida en el derecho que existen instituciones o contratos que son llamados leoninos. Y nos preguntamos, bueno, yo alguna vez de estudiante me pregunté por qué. Leonino, ¿de dónde viene? Se me hacía la palabra curiosa. Viene de Leónidas, de la película de 300, o digo, hacía referencia a un león, pero
era Hércules, era Sansón, no sé, no tenía yo conocimiento, pero bueno, después me di a la tarea de investigar. Hoy día tuve que volver a hacerlo para expresárselo a ustedes, y por acá tengo la página donde nos dice que viene de una fábula, que me va a permitir leérselas. Una fábula que se llama la fábulas de Esopo. He visto que algunos otros dicen fábula de Fedro, que trata de lo siguiente. Nos dice que había el león, la vaca, la cabra y la oveja. Un león, una vaca, una cabra y una oveja hicieron un pacto para cazar en los montes y repartirse cuanto atrapasen. Hicieron una sociedad, una rara sociedad. Una tierna cierva fue la primera pieza que cobraron. El león, después de dividirla en 4 partes, argumentó que están todos muy contentos. Una cierva, vamos a dividirnosla, dijo el león. Primero parto y comparto. Hizo las 4 divisiones y después de ello dijo: la primera de estas partes es para mí, porque me llamo león. También me comeré la segunda, porque soy el más fuerte. La tercera también la tomo yo. Y mirando con ojos amenazadores a los 3 socios, concluyó: el que toque la cuarta parte, que vaya siendo su testamento, pues me lo comeré. Acá nos dice, al final, dice: cuando se es honrado como la vaca, inocente como la cabra y manso cual oveja, no se debe de andar con leones. ¿Sí? Dice: tratos sobre caudales, tratos sobre dinero, hay que hacerlo entre iguales. ¿Sí? Si hay alguien más poderoso, seguramente va a ser quien se quede con todo. Y esto era así acá con los socios. No vamos a decirle a uno: es que tú quédate con todas las pérdidas y yo me quedo con todas las ganancias. Esto es nulo. Entonces, y en la actualidad sale y viene de acá, leonino. Después vienen contratos leoninos que hacen referencia a esto, y intereses leoninos. Lo van a escuchar a lo largo de su vida profesional. Bueno, haciendo este paréntesis de la fábula, nos dice que un término que es intuito persone. ¿Qué significa intuito persone? Esto significa que se realiza en atención a las cualidades específicas de los contratantes. ¿Sí? Yo voy a ser socios, ¿por qué? Pues porque tú eres bueno en algo. Yo no quiero ser socio con alguien más. Por tus cualidades, por quién eres. Yo quiero hacer una sociedad contigo. Por tus contactos, por tu trabajo, por los bienes que tienes y que ostentas y que puedes aportar. No con nadie más. Por las cualidades de las personas. ¿Sí? Esto se refiere que es intuito persone. Vamos a dar paso al inciso C. Dice: ¿qué efectos de los contratos, qué efectos las acciones que realizan los socios con terceros? ¿Cuáles son los efectos que tienen? ¿Qué pasa si estos socios hacen un contrato? Bueno, aquí nos dice: es importante resaltar que en el derecho romano el contrato de sociedad no daba vida a una persona jurídica distinta de las personas de cada uno de los socios, lo cual significa que la gestión, lo que hicieran los socios, es puramente personal, no pudiendo configurarse relaciones entre la sociedad como tal y terceros. Es decir, no había Romanos S.A., una persona moral, un ente jurídico de este tipo. No existía. Sino que los socios, al momento que hacían una aportación, eran copropietarios de esta cosa. Esta cosa no pertenecía a Romanos S.A., pertenecía a cada uno de los socios. Esto, bueno, que en la actualidad las sociedades ya
ya no son así, ahora sí ya pertenece a Romanos S.A. Y entonces no existía. Entonces, que si uno de los socios hacía un contrato con un tercero para fines de la sociedad, la relación era entre esta persona y el tercero, ¿sí? Se podía compartir la responsabilidad, obviamente con las características de cada uno de los contratos, pero era a título personal. Respondía con sus bienes cada uno de ellos. Dice que no se podía configurar relaciones entre la sociedad como tal, y tercero, dice, no puede hablarse, esto es, de créditos y deudas de la sociedad, y sí únicamente de créditos y deudas de los socios singulares, ¿sí? No eran deudas y créditos de Romanos S.A., era de cada uno de los romanos que integraban. Cuando un socio actúa por la sociedad, representa a los otros socios, nunca una sociedad, ¿sí? Siempre eran estas personas, no había un ente jurídico, no había una persona moral en el hecho de que se constituyera una sociedad, así como la conocemos hoy. ¿Cómo se disolvía la sociedad? ¿Cómo damos por terminado esto? No quiere decir que la echen en ácido, porque luego ustedes me salen con cada cosa, ¿no? Van a decir que le pongamos agua y lo mezclemos. No hablamos de ese tipo de soluciones, sino más bien de cómo disolverlo, cómo extinguirlo, cómo dar por terminada la sociedad. Ok, aquí nos dice Marta Morino que hay 4 formas de extinguirlo. Dice por las personas, ¿sí? Que su nombre en latín se dice ex personis. Dice por la muerte o capitis diminutio o diminucio de uno de los socios, ¿sí? Disminuye su capital. Yo estoy obligado a poner esos 20 pesos, ya nomás tengo 10. Ya no puedo ser partícipe a menos de que pues pongamos nuevos términos en una nueva sociedad donde yo diga que voy a poner 10, pero no bajo los mismos lineamientos, ¿sí? Entonces, por capitis diminucio o por muerte, se muere el socio, como era intuito persone, yo quiero trabajar con esa persona por sus cualidades físicas, económicas, etcétera. Quiero trabajar con él, pero se murió. Listo, disolvemos la sociedad. Número 2, dice por las cosas ex rebus. O sea, cuando llega al término convenido, se realiza el fin perseguido o se hacía imposible su realización. También en el caso en que perecieran las cosas que constituían la sociedad. Entonces, vamos a desglosarlo, vamos por partes. Dice por la cosa, dice cuando llega al término el convenio. ¿Por qué puede llegar al término el convenio? Porque lo cumplimos, se realizó el fin perseguido, o no podemos realizarlo, es imposible realizarlo. O en el caso de que perecieran las cosas que constituyen la sociedad, lo perdimos todo, ¿sí? Estábamos asociados y teníamos la maquinaria en un lugar y se incendió, se quemó todo, ya no podemos constituir el fin, hacer el fin que estábamos, el objeto por el cual estábamos constituidos. Entonces también la vamos a disolver por la cosa, ya sea que pereciera, porque fuera imposible ya realizarlo o porque ya la realizamos, ¿sí? En cuanto a la cosa. La siguiente clasificación, tercera, dice por la voluntad de los socios, ex voluntae. Dice si todos o uno o varios presenten su renuncia, ¿sí? Por voluntad de cualquiera de los socios, de uno, de varios, de todos. Por la acción, es accione, cuando alguno de los socios demandaba la disolución mediante la acción. Este también es el último punto. Como saben, siempre el hecho de demandar el cumplimiento de las obligaciones en los contratos tenía una acción, y esta acción tenía un nombre. Aquí se llamaba actio pro socio, que no es más que eso, una acción que se ejercía por los socios para dar cumplimiento a las obligaciones a las que se habían comprometido inicialmente. Ahí terminamos con el tema de la sociedad. Fue un tema más corto.
que el anterior. Es importante, recordemos que lo que vamos a ver, la sociedad, sus elementos, qué efectos tenía con los terceros, cómo se disolvía, derechos y obligaciones, la clasificación de las sociedades y qué acción podían emplear los socios para reclamar el cumplimiento de las obligaciones. Hasta aquí vamos a ver el tema de las sociedades. El día de ayer en el otro video les dije que era el capítulo 21 al inicio y al final les dije que del 24 al 32. Bueno, hasta el 21 al 32. Es el 22, segundo video de 12. Y ténganlo en cuenta para su examen final. Estudien. Parece fácil, lo vimos en 20 minutos, ayer lo vimos en media hora. Son 50 minutos. Pero si se los dejan juntar para el final, van 2 videos de 12. Se les va a hacer en toda la noche, van a tener que aprenderse estos términos. ¿Sale? Nos estamos viendo, chicos. Que sigan bien, síganse cuidando. Saludos a todos.